Bien, pues hablaremos de derechos humanos y familias diversas. Trataré de hacerlo como ágil, también como para ir analizando diversas cuestiones que se han suscitado en los últimos tiempos y que tendrán que ver seguramente con la discusión de lo que se ha llamado matrimonio igualitario, pero yo lo llamo más como el matrimonio la unión entre parejas del mismo sexo, que va más allá del matrimonio y ya estaremos analizando ahorita, ¿no? Algo muy importante con lo que quiero empezar, que tiene que ver precisamente con los derechos humanos, y ayer en la participación en un conversatorio con Veracruz me decían, ¿cuál es el marco jurídico que regula o que protege más bien a las personas LGBTIQ+? Y yo diría, bueno, pues desde 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos ha establecido que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo este paraguas, pues se supone que todas las personas, sin distinción basada en ninguna característica, podríamos estar sujetos a ningún tipo de discriminación. Sin embargo, todo lo que significa diversidad y todo el tema que tiene que ver con la inclusión, pues pareciera un tema bastante novedoso, un poco complejo, y entonces a veces no terminamos de entender como cuáles son toda esta gama de derechos que están protegidos, pero a la vez que en la población LGBTIQ+, están potenciados estos derechos. Hablando en el tema de familias, yo les diría en un primer momento, y esto existe desde en una reforma constitucional al artículo 4 constitucional, existe un apartado que especifica que el Estado protegerá a las familias, ¿no? Y esto me parece sumamente importante. Cuando la Constitución dice que el Estado protegerá a las familias, pues lo que se está entendiendo es que protege a todo tipo de familias, ¿no? Y no dice que la familia tiene que ser papá, mamá, hijos, barra blanca y perrito, ¿no? Es como la parte en que conocemos a una familia tradicional, heteronormativa, ¿no? Sino que engloba pues a todas las familias que en un momento más les voy a estar explicando, ¿no? Y algo que también me parece muy importante es que, por ejemplo, infinidad de legislación basada en este artículo de la Constitución establece que la base principal de la sociedad, yo diría de las sociedades, ¿no? La sociedad no es una sola, es plural en esta diversidad, pues es precisamente las familias, ¿no? Entonces, las familias tienen un fuerte componente cultural, ¿no? Las familias que vemos en el mundo urbano, en nuestras ciudades y demás, no son exactamente las mismas que están, por ejemplo, en la cosmovisión indígena, ¿no? Es Claro. absolutamente distinto en su conformación, en su forma de entenderse, en los acuerdos y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hablar como de una legislación específica para las familias y que regule a estas relaciones, pues también resulta un poco complejo, y lo único que tenemos que hacer es encuadrar principios básicos que deben de permear en las familias, como es una convivencia armónica, un respeto mutuo, la ayuda recíproca, etcétera, que pues nos permita precisamente convivir y a las personas decidir el tipo de familias que queremos, ¿no? Y el otro componente, que es el jurídico, que es pareciera que si no existe un papel, entonces no existe la familia, y la realidad es que no, ¿no? O sea, las familias existen por el tipo de relaciones y la forma en que estas relaciones las queremos establecer, no existen por el papel. En el caso, por ejemplo, de matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que nos garantiza formalizar un matrimonio, llevarlo ante ante la ley civil, digamos, y contar con ese documento, lo que sí permite es potenciar derechos. Y entonces eso es lo que hace tan magnífico y que hace que parejas de personas homosexuales, de parejas homosexuales o lesbianas, pues decidan casarse, ¿no? Eh, Dicho este análisis, pues bueno, lo que vemos es que la familia como una institución social sumamente importante que aporta una gran riqueza en esta parte cultural, social y económica al Estado y al mundo como tal, pues diríamos, regula en primer lugar el amor, ¿no?
Seguramente muchas parejas se casan sin estar enamoradas, pero en muchos casos les diría que, por ejemplo, en las parejas del mismo sexo, lo que está regulado para la unión es el amor, precisamente, ¿no? Y entonces desmitifica mucho de lo que tiene que ver con el matrimonio y estas uniones, ¿no? Por supuesto, regula las relaciones que tenemos con la familia de la novia, con la familia del novio, con la familia de la esposa, con la familia del esposo, con los amigos, las amigas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante cómo se van generando estos círculos. La estructura de la propia familia, que es a nivel personal y a nivel de la pareja, cómo se decide. Por supuesto que también regula las sexualidades, aunque no es como la parte prioritaria. Y otra cosa muy importante, la Corte ya dijo en su momento que la finalidad del matrimonio no es para procrear, ¿no? Eso, efectivamente, es para constituir una familia que se va a ir acompañando, ¿no? ¿Cómo establecemos patrones de unión? Y esta parte económica que les decía, la transmisión intergeneracional del capital, ¿no? O sea, esta parte de si yo muero, a quién le dejo mis cosas y que se puede decidir y optar sobre ello, ¿no? Bien, jurídicamente podríamos estar de familias y se los decía, como el marco constitucional importante habla de la familia, ¿no? A mí me encantaría que en una reforma constitucional un día dijera familias, ¿no? Y que no dijera el hombre y el varón son iguales ante la ley, ¿no? Que dijera las personas son iguales ante la ley, ¿no? Que no hiciera ningún tipo de distinción de esto, ¿no? Pero digamos, en este momento, pues, quien nos hace como un abanico, nos abre un abanico de posibilidades, pero nos dice, las familias existen, están, y estas son las que contabilizamos en nuestros censos. Es INEGI que nos dice, son estas: la heteroparental, la homoparental, la monoparental, la reconstituida, la familia simple, la familia extensa, la familia compuesta y una familia de elección. Y el INEGI también contabiliza las familias de elección, y ahorita lo vamos a ver muy rápido. La heteroparental, pues bueno, la conformada que les explicaba hace un rato, ¿no? Papá, mamá, hijas, hijos, ¿no? La lesbo u homoparental, conformada por dos mujeres, sus hijas o sus hijos, dos hombres, sus hijas o sus hijos, ¿no? O que podrían ser también monoparental, donde solamente está uno de los ascendientes, digamos, sus hijas o hijos, ya sea la mujer o el hombre, ¿no? La reconstituida, que tiene que ver con las familias que se han separado, pero hay otra familia que se vuelve a unir y entonces se juntan los hijos de uno y los hijos de otro, o solo los hijos de una de las personas que están en la pareja, ¿no? Una familia simple, donde solamente están precisamente papá, mamá, hijas, hijos, y una extensa donde tenemos pues a la abuelita, al abuelito, al primo, a la prima, a la comadre, al sobrino, a la vecina, al arrimado, etcétera, ¿no? Compuesta, donde tenemos a otras personas además, ¿no? O sea, no solamente es como la extensa, sino además tenemos otras personas que no pertenecen como a este núcleo familiar biológico, sino que están otras personas también, e incluso el perrito, el gatito, etcétera, ¿no? O la gatita. Y la de elección, esta es como la más común y a la que menos le damos reconocimiento y de la que a veces recibimos mayores satisfacciones y acompañamiento, ¿no? La que conformas con tus compañeros, compañeras de escuela, la de las amigas, amigos, etcétera, y que entre personas mayores también es súper común, ¿no? Yo recuerdo que en 2003, cuando finalmente se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal, pues todo el mundo pensaba que la larga fila para firmar sociedad de convivencia iba a ser de parejas del mismo sexo firmando sociedades de convivencia. Nuestra gran sorpresa sociológica, jurídica, importante, es que muchísimas personas mayores que no tenían una relación de pareja, o sea, no tenían una relación sexoafectiva, iban y firmaban ley de sociedad de convivencia. La razón, decían, nosotros vivimos juntos, juntamos nuestras pensiones y juntando nuestras pensiones nos alcanza para comprar la despensa, nuestros medicamentos y alguna otra chuchería que se nos antoje, ¿no? Si lo tuviéramos separado, no nos alcanzaría por separado para hacerlo. Si yo llego a morir, quisiera que ella o él siguiera recibiendo mi pensión
para que pudiera seguirse comprando exactamente lo mismo ahora que vivimos juntos, ¿no? Y no, les digo, no tenían una relación sexoafectiva. Entonces, es como muy interesante porque entonces también siempre pensamos en función de las familias y de esta diversidad, pensamos en función de lo sexoafectivo, pero nos olvidamos de esta función social que tienen las familias, ¿no? Que esto es sumamente importante. Entonces, hay que reflexionar precisamente sobre todos los tipos de familias que tenemos en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues reconstituido así, pues estas son como las muchas familias que existen en México y que, insisto, reconoce la Constitución. Entro rápidamente como a esta interpretación que les decía que hacía la Corte, ¿no? Finalmente, en una acción de inconstitucionalidad, el 2 del 2010, que se presentó en contra de la reforma al Código Civil del Distrito Federal, pues bueno, se estableció que la definición legal de matrimonio que contenga como fines la procreación es discriminatoria y que es absolutamente inconstitucional establecer que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, ¿no? Que tiene que decir personas. Derivado de ello, pues se vinieron otros pronunciamientos, una jurisprudencia 46 del 2015 y una jurisprudencia por reiteración 2 años después. Y hoy se sigue discutiendo sobre ello. No hay amparo que no se gane, ¿no? Ha habido como algunas cuestiones ahí medias raras, pero digamos en donde no se ha aprobado, como por ejemplo Yucatán, si dos parejas del mismo sexo, una pareja del mismo sexo, perdón, promueve un amparo para casarse, el amparo se gana en automático gracias a esta acción de inconstitucionalidad y jurisprudencias. Una discusión también importante que trajo esto, pues tiene que ver con la adopción entre parejas del mismo sexo. No tuvo que haber sido nunca una discusión. Cualquier persona puede adoptar, esté en pareja o esté soltera. Hay requisitos muy específicos y lo único que establece es la diferencia de edad entre la persona que va a adoptar y la persona que va a ser adoptada, digamos como una estabilidad económica que permita que se va a poder sostener a la persona que se adopta y nada más. Gran parte de estos miedos que tenemos como comunidad LGBT y que tienen las familias viene del, es que esta estructura no está pensada para mí, ¿no? Yo no quepo en la estructura y cómo le hago para buscar derechos o para buscar mi beneficio, para inclusive beneficiar a quien me acompaña, como decía el caso Nadia de las personas adultas mayores, ¿cómo le hago para no dejar desamparada así a mi amiga, ¿no? Que fue mi acompañante por años y que no necesariamente tuve una relación sexoafectiva con ella, ¿no? Que decía bien Nadia. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que pasa mucho en el tema de las familias en general y pues de las familias diversas, pero de las familias en general, sobre todo en las mexicanas, que no pasa por, o sea, no nos pasa por ningún lado el cuestionar cómo es mi familia, ¿no? Y cuando ya empiezas a cuestionarte cómo es tu familia, te das cuenta que rara vez existe una familia así heteronormativa como la que nos imaginamos, ¿sí? Y que a lo mejor esa familia existe, pero no vive en una sana convivencia, ¿no? Y el poner ahí el tema, o sea, el ponerle a las familias de una persona LGBT el tema de, oye, si te estás mirando tú, si estás mirando tu experiencia, porque cuando la pones ahí, y eso realmente pasa, ese proceso pasa como de crítica y de mirar sus propias cuestiones así personales, baja un poquito ese nivel de, ah, claro, pues es que yo también soy una familia diversa, porque mi hijo o mi hija no va a poder tener la suya propia, ¿no? O sea, justamente empiezan a ponerse un poco en horizontalidad y deja de parecer es que creo que somos otro, ¿no? O sea, vivimos en una otra edad totalmente distinta, solo porque yo soy heterosexual, ¿no? Cuando muchas veces las mismas familias de las personas LGBT ya son familias diversas, ¿no? En mi caso, pues mi familia es mi mamá y mi abuelito y mi tío y etcétera, ¿no? Y justo a partir de eso, de estos nuevos conocimientos o el poner en la mesa, que es lo que tratamos de hacer mucho en los grupos de acompañamiento, temas que son parte de la estructura social y que rara vez se mueven, cuando tú empiezas a mover eso dentro de las familias, de las personas que vienen a los grupos específicamente, se empieza a mover otra parte de la estructura, ¿no? Y empiezan a lo mejor las mamás y los papás a pensar en cómo relacionarse de una manera amorosa, de una manera pues empática, de una manera curiosa, diría yo,
con lo que tienen, ¿no? Con lo que sí son, con el tipo de familia que sí son, y no quieren meter a sus hijos en el mismo cuadrado en el que ni ellos caben, ¿no? Ni en el que ellas y ellos caben. Y escucho a nadie y digo, claro, pues es que si existen esas posibilidades, a partir de eso, entonces también los papás pueden crearse una historia propia, ¿no? Una historia de su familia diversa y desde ahí también acompañar a la diversidad, ¿no? A lo mejor hasta yo diría, pues para ser un mejor aliado, una mejor aliada, un mejor aliado, valdría la pena cuestionarnos todas estas estructuras sociales que en realidad solo diría yo que alimentan, ¿no? Al rechazo, alimentan a los prejuicios, alimentan pues a esta idea de que la comunidad es así, somos dos personitas así caminando y está todo lo demás es lo heterosexual, ¿no?